Hola, nosotros somos Verónica Noreña, Clara Valero, Fernando Alvarado, Luisa Hoyos y quien les habla, Alejandro Vega. Hoy les vamos a hablar acerca de la tercera pandemia de cólera. El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminadas por la bacteria Vibrio cholerae, la cual causa una diarrea copiosa, inolora y acuosa que puede conducir a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata prontamente. Tiene un periodo de incubación entre menos de un día y 5 días. La pronta administración de sales de rehidratación oral logra casi siempre la curación. En los casos más graves es necesario infundir líquidos por vía intravenosa. En 1852 comienza la tercera pandemia en India, debido a la ausencia de agua potable, baños adecuados y recolección de desechos. Afectó a Europa, Asia, Norte de América y África, en las cuales se produjeron limitaciones en las importaciones, restricciones en viajes y desorganización de la estructura social y política. En 1854, John Snow descubre la causa de la enfermedad y en 1860 finaliza la tercera cólera. Se han producido más de 3 millones de muertes desde la primera pandemia. Las epidemias de cólera comprendidas entre 1830 y 1847 propiciaron una intensa actividad diplomática. Los métodos de lucha de los países eran cordones sanitarios y las cuarentenas. Los estados resolvían el problema de pandemia respondiendo a sus intereses nacionales con políticas diferentes ante estas pandemias. Cada uno de los países que se infectaba intentaba solucionar el problema por sí mismos. Se originó la necesidad de trabajar unidos y se dio lugar a las conferencias sanitarias internacionales, la primera en 1852 en París para discutir el contagio del cólera. Tenemos varios ejemplos. Reino Unido, cólera afectó en mayor medida a Londres por la falta de sistema de alcantarillado eficiente. El Parlamento 46, la Ley de Prevención de Enfermedades y Eliminación de Molestias, que se renombró como Proyecto de Ley del Cólera, cuyo promotor fue Edwin Chadwick. Benjamin Hall introduciría una ley del Parlamento, la cual se estableció la Junta Metropolitana de Obras responsable de muchas mejoras ambientales y sanitarias en Londres. Italia, después de las conferencias sanitarias internacionales de París en 1851, hubo una disminución de casos debido a una consolidación de la salud pública y privada. Para la tercera pandemia, la cooperación interestatal fue muy poca, o prácticamente nula, debido a que esta se empieza a propagar en India, un país el cual era una colonia británica para ese entonces, cosa que contribuyó a que la ayuda hacia este país no fuese la mejor. Hoy en día la situación es diferente, puesto que los países están más conscientes acerca del peligro que representa esta enfermedad e intentan ayudar a los países con menos recursos para afrontarla. Estas ayudas son proporcionadas a través de la Organización Mundial de la Salud, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales. Informes emitidos por la Organización Mundial de la Salud, las medidas preventivas tomadas a escala mundial no han sido suficientes para combatir la enfermedad del cólera. Comunican que la eficiencia se ha visto mermada gracias a factores como el alto crecimiento de la población mundial, el aumento de la migración rural, el cambio climático y las competencias entre estas y otras prioridades de salud pública. En 1854, el médico italiano Filippo Pasini logró aislar el bacilo que produce el cólera, lo que permitió estudiar más a fondo a esta bacteria. Los científicos en la actualidad y con la ayuda de altas tecnologías pueden hacer uso de este método para estudiar el coronavirus y posteriormente realizar tratamientos que conlleven a la cura del infectado. Como medidas de prevención, la OMS aconseja proporcionar agua salubre y saneamiento a las poblaciones que todavía no tienen acceso a servicios básicos. La educación sanitaria y la higiene de los alimentos también es importante. Además, el reforzamiento de la vigilancia y la alerta temprana también ayudan mucho a detectar los primeros casos y a poner en práctica las medidas de prevención. Para finalizar, podemos concluir diciendo que la tercera cólera, como las demás pandemias conocidas en la historia, permiten al mundo prepararse ante otras futuras pandemias mediante la caracterización de los riesgos, la detención y la atención temprana de las enfermedades con el fin de que el impacto en los términos de mortalidad en los países y en el mundo no sean tan altas. Y recordemos que la solución de estas pandemias es un trabajo conjunto entre los estados, las organizaciones encargadas y la sociedad.